Hola a todos y bienvenidos al canal Alejo Mates. En este vídeo os voy a explicar qué es extraer factor común. Vamos a dar la definición y haremos algunos ejemplos. Comencemos. ¿Qué es extraer factor común? Cuando en un polinomio los monomios que lo forman tienen factores en común, podemos expresar el polinomio como un producto de un monomio por un polinomio de un grado menor. En este caso, el monomio es lo que llamamos el factor común. Vamos a verlo en tres ejemplos. El primer ejemplo tenemos el polinomio 7x² y cuadrado menos 14x cubo y cuadrado más 21x cuadrado y al cubo. Cuando empezamos os recomiendo que lo que vamos a hacer es descomponer los números, los coeficientes, en factores primos y las potencias las vamos a escribir como productos, de tal manera que me quedará en el primer monomio que tenemos 7x² y cuadrado, me quedará el 7, ya que es un número primo, multiplicado por x, ya que x por x es x al cuadrado, y la y será y por y, ya que tengo y cuadrado. El siguiente monomio que teníamos, que era menos 14x cubo y cuadrado, lo dejaré como menos 7 por 2, ya que el 14 se puede descomponer en 7 por 2, por x por x por x, ya que x está elevado a 3, y por y por y. Y el último de ellos, que tenemos 21x² y cuadrado, vamos a hacer lo mismo. El 21 lo podemos escribir, si lo descomponemos en factores primos, como 7 por 3. La x² la dejaríamos como x por x y la y cubo dejaríamos y por y por y. Cuando hacemos esto nos vamos a dar cuenta fácilmente de lo que es común a estos tres términos. En este caso, si me fijo, tendría en común el 7, ya que el 7 pertenece al primer término, al segundo y al tercero. Por lo tanto, lo puedo sacar factor común. Entonces me quedaría un 7. Vamos a escribir en rojo lo que sería el factor común. Lo siguiente que puedo sacar factor común son x. Vamos a ver cuántas x son comunes a los tres términos. La primera x es común a los tres. Y la segunda x también es común a los tres términos. Sin embargo, ya esta tercera x no es común, ya que está en el segundo término, pero no en los otros dos. Por lo tanto, sacaríamos factor común una x y luego otra x. Lo siguiente que podemos sacar factor común serían las y. ¿Cuántas y son comunes a los tres términos? La primera y es común a esta primera y la segunda y también es común a esta segunda y. De tal manera que ya no tendría nada más en común. Vamos a escribir y por y. Esto que hemos sacado aquí en rojo es lo que llamamos factor común. ¿Qué queda dentro del paréntesis? Una vez saco factor común me quedará un polinomio. En este caso, si nos fijamos en el primer término, no teníamos nada que no hayamos sacado factor común. Cuando no queda nada y he sacado todo factor común, siempre queda un 1. En el segundo término, ¿qué me queda sin sacar factor común? Pues me queda sin sacar factor común el 2 y la x. Y como tengo un menos delante, tendría que escribir menos 2x. Y por último, en el último término, me queda sin sacar factor común el 3 y la y. Por lo tanto, como aquí delante había un signo más, dejaremos más 3y. Tener en cuenta que si el polinomio tenía tres términos, dentro del paréntesis deben aparecer tres términos. Si saco todo factor común de un término, tengo que colocar un 1. En definitiva, esto será igual a 7 por x al cuadrado por y al cuadrado, que sería mi factor común, multiplicado por 1 menos 2x más 3y. Cuando yo multiplique el factor común por este polinomio, me tiene que dar exactamente el polinomio inicial. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos 4 partido 9 por a al cuadrado por b al cubo, menos 2 partido 3 por a por b cuadrado. Y vamos a extraer factor común. Para ello voy a expresar los términos simplificados como hice en el ejercicio anterior. Y tendríamos el 4 lo podemos descomponer como 2 por 2, el 9 como 3 por 3, la a cuadrado como a por a y la b cubo como b por b por b. En el segundo término, el 2 es un número primo, se queda como está, y el 3 es otro número primo que se queda como está. La a está elevada a 1, por lo que la dejo como está, y la b la pongo como b por b. Una vez hecho esto, es fácil saber qué es común a ambos términos. Tener en cuenta que para que un número sea común, debe de estar
en el numerador en ambos casos o en el denominador en ambos casos. Si uno está en el numerador y el otro en el denominador, entonces no sería común. Veamos cuál es nuestro factor común. En el primer término tenemos un 2 en el numerador y un 2 en el segundo término en el numerador. Por lo tanto, el 2 con el 2 sería común. El siguiente 2 ya no es común, ya que no tengo ningún otro 2 en el numerador en el segundo término. El 3 del denominador es común, ya que tengo un 3 en el denominador en el primer término y otro en el segundo. Por lo tanto, ya tendríamos el 2 partido 3 como el número del factor común. De las letras A, ¿cuántas son comunes? Pues me doy cuenta que tengo la letra A una vez aquí y una vez en el segundo término. Por lo tanto, una de esas letras es común por A. Y de la B tenemos una B que es común con una segunda B de aquí y otra B que es común con una B del otro término. Por lo tanto, tengo dos Bs que son comunes. Entonces tendré por B por B. Una vez termino de sacar factor común, ya no hay nada más común, entonces escribiré un paréntesis que tendrá que tener dos términos, ya que el polinomio tenía dos términos. En el primer término escribiré lo que no he sacado factor común del primer término, en este caso un 2/3 por A por B. Y en el otro término, como he sacado todo factor común, pero hay aquí un signo negativo, un menos, entonces me quedará menos 1. Para terminar, el factor común lo podemos expresar como potencia y nos quedaría 2/3 por A por B cuadrado. Y dentro del paréntesis nos quedaría 2/3 AB menos 1. Cuando yo multiplique el factor común por el polinomio, me debe dar el mismo resultado que el polinomio inicial. Veamos un último ejemplo. Vamos a volver a descomponer este polinomio, sus términos, de la forma más simple posible como hemos hecho en los ejemplos anteriores. Y nos quedaría en este caso 7 partido por 3 por x por x por x por y por z. El segundo término me quedaría menos 5 partido 3 por x por y por y. Y el último me quedaría 1/3 por x por x por y y por z. Una vez hecho esto, es fácil ver que es común a los tres términos. En este caso, ¿qué tenemos en común? Pues si nos fijamos, los números, el 7 no es común al resto de términos. Sin embargo, el 3 sí que lo es, ya que el 3 está en el denominador del primer término, en el denominador del segundo y en el denominador del tercero. Por lo tanto, fuera me quedará debajo de la fracción, el denominador, un 3. Como los numeradores no eran comunes, me quedará un 1. Por lo tanto, mi factor común será 1/3. Lo siguiente que puedo fijarme son en las x. ¿Cuántas x son comunes a los tres términos? En este caso, solo hay una x que es común a los tres términos, ya que la siguiente x no podría coger ninguna del segundo término. Por lo tanto, me quedará fuera una x. En lo siguiente que me fijo para el factor común va a ser en las y. ¿Cuántas y son comunes a los tres términos? Pues en este caso tendríamos una y común a los tres términos y una segunda y común también a los tres términos. Por lo tanto, podríamos sacar factor común y por y. Y como última instancia tenemos que fijarnos en la z. La z no es común a los tres términos, ya que en el segundo término no aparece ninguna z. Por lo tanto, ya hemos terminado de sacar el factor común. ¿Qué me quedaría dentro del paréntesis? Como el polinomio tenía tres términos, dentro del paréntesis me aparecerán tres términos. El primero de ellos tendré que escribir todo lo que no he sacado factor común del primer término, que ha sido un 7, un x por x, que me quedaría x cuadrado, y una z. Del segundo término, lo único que no he sacado factor común es el 5, y como delante hay un signo menos, dejaríamos menos 5. Y del último término hemos sacado todo factor común a excepción de la x, la z y el 1, por lo que me quedaría más 1 por x por z, es decir, xz. Para terminar, podemos expresar el factor común como potencias y tendríamos 1/3 x por y cuadrado, todo multiplicado por 7x cuadrado z menos 5 más xz. En este vídeo te he explicado cómo extraer factor común de una forma muy visual. No es necesario hacer estas descomposiciones. Conforme cojáis experiencia podréis hacerlo mentalmente. Una vez aprendáis a sacar factor común, lo vais a poder utilizar para simplificar expresiones. Practícalo y si te queda alguna duda, déjame un comentario.
Un saludo.